chiste que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner... Saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos a todos aquellos que nos están viendo y a todos aquellos que están suscritos al canal. Vamos a continuar con la serie de videos que estamos realizando este mes de agosto, o lo que queda de agosto, en el cual estamos tomando varios temas un poco complicados de tratar acerca de qué sabemos acerca de la Biblia. Hemos tenido varios programas, uno de ellos es las fuentes que dieron origen al infierno cristiano y cómo se fue desarrollando el concepto histórico histórico y teológico, y cuáles fueron las fuentes de lo que llamamos infierno. Y hemos hablado también acerca del conflicto entre Pablo y las iglesias judio-cristianas, la iglesia de Jerusalén contra lo que es el apóstol Pablo, y si realmente fue apóstol o se colocó el sobrenombre de apóstol. Hemos visto también en otros programas acerca de cuestiones difíciles de tratar. Entonces, este día vamos a continuar con esa temática y vamos a estar hablando acerca de un personaje que ha sido distorsionado a través del tiempo. Yo creo que simplemente el escuchar su nombre causa polémica debido al gran desarrollo, distorsión histórico y tradiciones que se tienen acerca de este personaje, que en sí fue importante para el ministerio de Jesús y que a lo largo de la historia se ha tratado de interpretar quién fue este personaje, como también, como hoy vamos a estar aprendiendo acerca de cómo esta mujer bien pudo haber desaparecido de la historia si no fueran por los evangelistas, y que es la gran ignorada Magdalena. Teníamos planeado hablar acerca de María Magdalena en los evangelios apócrifos. Más adelante vamos a estar hablando acerca de cuál es el desarrollo teológico y cuál es la visión del apócrifa sobre María Magdalena y la distorsión que en el siglo XX, debido a esta literatura apócrifa, desarrollaron una relación entre Jesús y María Magdalena, pero vamos a estar hablando de eso en otro programa. Entre los libros que estamos consultando para este programa es este libro que tengo acá, Los Evangelios Gnósticos,
Hemos tratado de ir a la fuente y verificar realmente qué es lo que dicen los evangelios gnósticos acerca de este personaje. Como también vamos a refutar este libro. Es un libro famoso que trajo la teoría, la hipótesis del matrimonio de Jesús y María Magdalena. Pero el escritor, como bien lo dice en el libro, es una novela y una novela es ficción, aunque muchos lo trataron como si fuera literal y como si fuera verdadero. Entonces, vamos a estar ocupando estos dos libros para el próximo programa que vamos a titular María Magdalena en los apócrifos y su relación con Jesús. ¿Realmente eh, tuvieron una relación o simplemente es la imaginación de las personas del siglo XX? Sin embargo, lo que nos trae hoy es acerca de la gran ignorada Magdalena. María Magdalena, como he mencionado, es un personaje muy importante para el tema de la resurrección. Pero, ¿qué pasaría? Yo sé que esto en otros canales estarían poniendo del título María Magdalena nunca vio a Jesús resucitado. Eh, María Magdalena, no es histórico que María Magdalena haya visto a Jesús resucitado. Entonces son unos temas que bien pudieron haber puesto en algunos otros medios, pero sin embargo hoy vamos a tratar ese tema, que realmente hay un problema en los escritos del Nuevo Testamento acerca de este personaje y llegamos a dos hipótesis que nos estamos planteando en cuanto a esta investigación. Una de ellas es acerca de cómo hubo un momento en la historia en que bien María Magdalena pudo haber sido borrada de la historia de la resurrección. Esa sería la hipótesis más plausible. Pero tenemos la otra hipótesis que es la más escandalosa y la que por lo general muchos se escandalizan, que es que probablemente María Magdalena nunca pudo haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesús, y eso sería una elaboración de la tradición cristiana posterior. ¿Por qué llegamos a esas dos hipótesis? Es debido a este personaje en el desarrollo de la literatura del Nuevo Testamento. Recordemos de que nosotros nos llegó ya el Nuevo Testamento, todos los conocemos desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas paulinas, las cartas universales hasta Apocalipsis. Sin embargo, recordemos de que hay varias líneas de cristianismos y aún la teología del Nuevo Testamento se encuentra fragmentada, aunque se le ha querido dar esa unificación en la teología sistemática. Sin embargo, hay divergencias en cuanto a la tradición y principalmente en cuanto a este personaje. Vamos a leer tantito solamente quién fue María Magdalena. Déjenme. Entonces, esta mujer causa polémica en, en el cristianismo primitivo. Hubieron diferentes tradiciones. Realmente es histórico la relación entre Jesús y María Magdalena en cuanto a María Magdalena pudo haber seguido a Jesús. Y en la tradición de los evangelios, como vamos a ver más adelante, no todos los evangelios narran la aparición de Jesús a María Magdalena. Le dan ese peso importante a esta mujer que posteriormente fue un peligro para el cristianismo primitivo al tal grado de hacerla desaparecer de la historia. Entonces María formó parte del círculo más íntimo de los discípulos de Jesús, formado por 12 varones que simbolizaban las tribus de Israel, pero que tenía también otros componentes varones y mujeres, quizás más importantes que los 12. Todos los seguidores itinerantes, varones y mujeres, eran íntimos con Jesús. Con él andaban, comían y dormían en los campos y las aldeas. Eso es lo que se tiene en cuanto a lo que nos narran los evangelios, de que María Magdalena pudo haber sido parte
Si no fue un apóstol, como hemos visto que hay una tradición antigua de que se permitía a la mujer sustentar el, eh, el título o el grado de apóstol, bien María Magdalena pudo haber caído en esa categoría, pero sin embargo también se ha comentado de que hubo un grupo más íntimo que tuvo Jesús. Recordemos de que todos los 12 o los 12, quien sea y cuantos números que se han planteado, estos se esconden, desaparecen de la historia, solamente quedan las mujeres y un grupo minoritario que estuvo muy interesado en cuanto a recoger el cuerpo de Jesús. Entonces, esto es lo que más o menos sabemos de María Magdalena, pero vámonos a las fuentes. El problema es cuando nosotros queremos estudiar el tema de la resurrección desde el método crítico histórico y recordemos de que los evangelios son historias tardías. El primer escritor que nos narra y nos cuenta acerca de la resurrección de Jesús no son los evangelios. Los evangelios, si nos vamos a la crítica histórica literaria, todos los evangelios se escribieron después del año 70, es decir, de forma tardía. La interpretación tradicional nos refiere que Marcos se escribió en el año 50, el año 60. Entonces, existen estas dos escuelas de interpretación del desarrollo de los evangelios, pero sin embargo, recordemos de que los evangelios no fueron las primeras literaturas que se escribieron, aunque nuestras Biblias las colocan al principio. Pablo fue el primero que escribió acerca de la resurrección o nos trae la tradición de la resurrección. Y algo interesante y que nos pone a pensar es de que no habla nada acerca del personaje de María Magdalena. Y esto ha llevado a especular y a comentar de que eh, el testimonio de María Magdalena no es histórico debido a que las fuentes más antiguas no describen esta aparición a María Magdalena. Entonces, vámonos a analizar el texto. Vamos a estar analizando varios textos y vamos a llegar a alguna conclusión. Vamos a compartir pantalla. Vamos a... Entonces, aquí tengo lo que son dos evangelios que nos narran acerca del acontecimiento de la resurrección. Lo tenemos en Marcos, lo tenemos en Juan acerca del testimonio de María Magdalena. Recordemos de que la crítica histórica nos dice de que Marcos se escribió después del año 70 y el Evangelio de Juan probablemente se escribió en el siglo I, en el año 100. Textos demasiadamente tardíos para ser considerados de forma históricas, pero sí como fuentes historiográficas. Algo curioso y es algo que todos sabemos es de que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió, pero sin embargo tenemos problemas textuales. Tenemos problemas textuales en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos termina en el versículo 8, donde todas las mujeres descubren el sepulcro vacío y ven a un personaje que les dice de que Jesús había resucitado y que tendrían que ir a Galilea a comunicárselo a los apóstoles. Sin embargo, las mujeres salen corriendo y tienen mucho miedo. Hasta ahí termina lo que es el relato de la resurrección. Marcos no nos dice nada de la resurrección. No nos dice nada acerca de apariciones de Jesús a los discípulos. Y esto ha llevado a algunos a argumentar de que es poco probable de que hubieran apariciones de Jesús a sus discípulos. Sin embargo, tenemos el testimonio de Pablo que vamos a analizar más adelante. Entonces tenemos Marcos 16, 9 al 11, donde nos habla acerca de la aparición
de Jesús a María Magdalena. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Déjenme ver si puedo subrayar. Entonces, como estaba comentando, aquí tenemos Marcos 16, 9 al 11, donde nos narra primeramente la aparición de Jesús a María Magdalena, pero quiero que sepan y que comprendamos que esto no corresponde a lo que sería el Evangelio de Marco. Es un añadido posterior, no se encuentran en los manuscritos más antiguos, y entonces podemos llegar a la conclusión de que el relato de la aparición de Jesús a María Magdalena, suponiendo de que Marcos es el más antiguo y nos relata lo más cercano a los hechos acontecidos en esa mañana de resurrección, entonces este relato no es realmente histórico y por lo tanto nos preguntamos de dónde sale la tradición de que María Magdalena se encontró a Jesús resucitado. Entonces, este problema lo tenemos con Marcos. Marcos termina en el versículo 18. No habla de apariciones, aunque aparezca lo que es eh, la aparición de Jesús a María Magdalena en este evangelio, fue un añadido posteriormente, probablemente en el siglo III, porque no se encuentran en los manuscritos más antiguos este texto. El otro que sí lo contiene es el Evangelio de Juan. Sin embargo, el Evangelio de Juan es un texto muy posterior a los hechos narrados, el año 100. Muchos no toman en cuenta como un relato histórico lo que nos narra el evangelista Juan, sino que él lo escribe desde el aspecto teológico. Además, conociendo también de que el Evangelio de Juan tiene varias adiciones, varios autores escribieron este Evangelio y no sabemos si fue Juan, el evangelista Juan, el presbítero Juan o la escuela de Juan, discípulos de Juan, y por lo menos tuvo 3 etapas de edición y bien pudo haber sido intercalado la historia de María Magdalena y la aparición con Jesús, debido a que ya circulaba el añadido del Evangelio de Marcos y probablemente también ya se encontraba Mateo y ya se encontraba Lucas. El primer personaje que tenemos que hace referencia a María Magdalena en la aparición de Jesús es el evangelista Mateo. Vamos a verlo más adelante. Entonces tenemos que entender que esto no es histórico, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Juan pudo haber tenido influencias de los evangelios que ya circulaban en su época, principalmente Mateo, para añadir esta historia. Entonces tenemos el evangelio de Mateo, que es el que se escribió posterior al evangelio de Marcos. Y aquí nos plantea algo complicado y esto es algo que choca y ya he comentado en otros programas. Marcos no nos habla nada acerca de apariciones, simplemente encuentran la tumba vacía. Hay añadidos más adelante al Evangelio de Marcos, versículo 9 al 20, que son influenciados por el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan. Juan contiene el testimonio de María Magdalena viendo a Jesús resucitado, pero debido a que pudo haber tenido influencias de lo que posteriormente fue añadido al Evangelio de Marcos. Entonces hay una gran confusión en cuanto a quién fue el primer testigo de lo que sería la resurrección de Jesús. Mateo es el que principalmente argumenta
las apariciones de Jesús a sus discípulos y posteriormente Lucas. Pero aquí tenemos que comprender de que el evangelista Mateo en muchas ocasiones desarrolla historias, recrea los acontecimientos y en muchas ocasiones hace midrash aún del evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, si no tenía un final donde Jesús se aparecía a sus discípulos, el evangelista Mateo corrige a Marcos. El evangelio de Marcos se encuentra incompleto y esto no fue algo que no se dieron cuenta los primeros cristianos y por lo tanto se empezaron a desarrollar tradiciones entre las comunidades cristianas acerca de apariciones de Jesús a sus discípulos. No quiero decir de que esto sea de forma literal, sino que existe la posibilidad de que después de que Marcos haya escrito su evangelio, sin contarnos las apariciones de Jesús a sus discípulos, comunidades cristianas empezaron a desarrollar tradiciones en los cuales suponían o pensaban ver a Jesús resucitado. Cuando Mateo escribe su evangelio se da cuenta de este pequeño problema en el evangelio de Marcos y por lo tanto desarrolla lo que ahora sí sería siendo las apariciones de Jesús a sus discípulos. Pero lo interesante es de dónde saca Mateo de que María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Juan también describe la aparición de María Magdalena a Jesús, pero bien pudo haber sido influenciado por lo que era el Evangelio de Mateo, que ya circulaba en ese tiempo, y también por otras literaturas de tipo apócrifas. Entonces, este es el problema que tenemos con María Magdalena. ¿Por qué o de dónde sale esta tradición de que fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? Entonces, este es el problema en los evangelios, no se ponen de acuerdo. Mateo elabora historias y las adapta para agregarlas a su evangelio debido a que Marcos está incompleto. Lucas recibe tradición también, pero principalmente Paulina, y ahorita vamos a revisar cuál es el testimonio de Lucas, que está muy relacionado con la tradición paulina, y Juan simplemente lo recoge debido a que Mateo ya había escrito de que María Magdalena había visto a Jesús resucitado y fue el primer testimonio del resucitado. Esto es con los evangelios, este es el problema con los 4 evangelistas que no se ponen de acuerdo. Pero recordemos de que los evangelios no fueron la primera literatura que se escribieron acerca de la resurrección. Tenemos una tradición más antigua que sería la tradición de Pablo. Y vamos a revisar cuál es la tradición de Pablo. Vamos a revisar la tradición de Pablo. Lo tenemos en 1 Corintios 15, 3 al 7, que es una de las cartas que se han tenido como auténticas de Pablo, es decir, muy pocos dudan de que no sea Pablo el que haya redactado 1 Corintios, y Pablo nos trae una tradición más antigua que los evangelios mismos. Antes de que se escribieran los evangelios, es probable de que Pablo haya sido uno de los primeros cristianos que escribieron literatura. Y algo interesante es de que Pablo no dice nada de María Magdalena. No nos plantea nada de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección. Y entonces esto ha llevado a especular de que es probable de que lo que nos cuentan los evangelistas, Mateo, el que da origen a esta tradición, no haya sido histórico, sino que toma un midrash de Marcos, recordando de que María Magdalena aparece entre los relatos de Marcos. Toma Mateo a este personaje porque es como termina el evangelio de Marcos, donde las mujeres tienen miedo, y posteriormente Mateo elabora la historia de que María Magdalena vio a Jesús resucitado. Y tenemos la tradición paulina y vamos a leerla y nos vamos a dar cuenta de algo curioso.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, es decir, Pablo no fue testigo de los acontecimientos, él lo recibió por tradición, y hay una tradición que él transmite a la iglesia, que es esta, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas. Y esto es algo interesante. Aquí Pablo no habla de que se le apareció primeramente a María Magdalena. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo no lo transmite? ¿Por qué la tradición más antigua? Recordemos de que Pablo tiene esa revelación en el año 34, 35, 33 y él empieza a aprender del cristianismo, recibe tradiciones y por lo tanto lo que nos está transmitiendo o lo que nos está narrando en 1 Corintios es una tradición antigua, más que los mismos evangelios. Dice de que primero se le apareció a Pedro. No tenemos en los evangelios la narración de la aparición de Jesús a Pedro. Tenemos una en el evangelio de Juan de forma tardía y probablemente haya sido escrito por el último editor del evangelio de Juan para darle cierta autoridad a Pedro. Entonces también es un midrash, es una elaboración propia del autor de Juan que no es histórico. Sin embargo, esta primera aparición de Jesús a Pedro no lo tenemos en el Evangelio. Dice, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Y esto es algo interesante porque no tenemos también testimonio en los evangelios de la aparición de Jesús a Santiago o a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces, esta es una tradición antigua que nos narra el suceso de las apariciones de Jesús resucitado, pero realmente el problema que yace al fondo es de que no nos dice nada acerca de María Magdalena. Pablo está escribiendo en el año 40, año 50, y en esa tradición antigua no habla acerca de María Magdalena. Y esto ha tratado de desarrollar y despertar en los críticos la cuestión si realmente Mateo hace un midrash la última escena del Evangelio de Marcos acerca de las mujeres, toma a esta mujer María Magdalena y la convierte en un testigo de lo que sería la resurrección de Jesús. Esa sería una de las hipótesis. ¿Por qué Pablo no habla acerca de María Magdalena? Se ha tratado de darle una respuesta, principalmente que no fue histórico la aparición de Jesús a María Magdalena, sino una elaboración literaria y teológica para sustentar las primeras apariciones de Jesús resucitado en el Evangelio de Mateo, escrito en el año 80, quien nos trae primeramente lo que son apariciones de Jesús a sus discípulos. Marcos no nos cuenta nada de apariciones de Jesús. Parece ser que para Marcos no le importa hablar de apariciones de Jesús, sino que el testimonio de la fe del cristianismo es la tumba vacía, que nos hacía pensar de que Jesús había resucitado. Cosa que en el cristianismo posterior ya empezaron a haber dudas de por qué no existía un relato acerca de aparición de Jesús a los discípulos y aún se elaboraron teorías que ya circulaban cuando Mateo estaba escribiendo su evangelio, principalmente cuando dice de que los fariseos, los sacerdotes del templo, culpaban a los discípulos de que se habían robado lo que es el cuerpo de Jesús. Entonces circulaba esta otra tradición acerca de que el cuerpo de Jesús había sido robado
por los discípulos, y por lo tanto existía también ese cuestionamiento de las primeras comunidades del por qué no había un relato de aparición de Jesús. Y por lo tanto, comunidades cristianas que sabemos de que no existía un cristianismo como tal en esa época, sino un cristianismo en formación, varias interpretaciones de lo que es el Jesús de la historia, y por lo tanto se desarrollaron tradiciones en los cuales ya habían relatos de apariciones de Jesús, aunque no se encontraba en el Evangelio de Marcos. Mateo retoma algunas de esas tradiciones antiguas. Quiero pensar que eso sería lo más viable. O el segundo caso, él elabora lo que es el relato de las apariciones de Jesús para contrarrestar lo que era el disgusto y la incógnita de las comunidades cristianas, y poder tener un relato ahora sí de la aparición de Jesús a sus discípulos. Y toma Mateo la última escena de Marcos, donde lo deja acerca de las mujeres, y coloca a una mujer que también fue importante en el ministerio de Jesús, que es María Magdalena. ¿Quién no podía ser ese personaje tan allegado a Jesús en los evangelios? No hay otra sino María Magdalena, la que colocan como el primer testigo y testimonio del Jesús resucitado. Y Mateo, cuando escribía su evangelio, ya estaba escribiendo para refutar los comentarios que ya empezaban a circular en algunas comunidades de que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos. Entonces hay ese problema y hay ese cuestionamiento en cuanto al tema de la resurrección. Yo creo que este tema se entiende desde la fe y para la fe. Los estudios críticos históricos terminan con la muerte de Jesús. Posteriormente a la resurrección ya inicia el Jesús de la fe, y es muy poco lo que tiene que decir la academia debido a que esto se entiende desde la fe y para la fe. Cosas que no se pueden resolver con la razón. Pero todo este argumento que he comentado es el problema de las fuentes. Los evangelistas hablan de un discípulo que fue María Magdalena, que vio a Jesús resucitado. La tradición de Pablo ni siquiera habla y ni siquiera sabe de que Jesús eh, había sido visto por primera vez por María Magdalena. Y esto es lo que se ha cuestionado. ¿Por qué Pablo no menciona de que María Magdalena se le apareció a Jesús? Unos han llegado a la conclusión de que era para disminuir la importancia de las mujeres dentro del cristianismo. Pero como hemos visto, realmente Pablo estaba a favor del liderazgo de las mujeres en la iglesia cristiana primitiva. Como hemos visto, es probable que tengamos un apóstol, el apóstol Junia, que el apóstol Pablo alaba en su carta a los romanos, y recordando de que un apóstol tiene que reunir ciertas características, y entre unas de ellas es haber visto a Jesús resucitado. Entonces, Junia vio a Jesús resucitado. ¿Y por qué Pablo no habla acerca de María Magdalena, quien también es una mujer y supuestamente también vio a Jesús resucitado? ¿O es que esto haya sido una elaboración teológica y literaria del evangelista Mateo para poder argumentar acerca de apariciones de Jesús posterior a la muerte de este? No lo sabemos, no somos nadie para decir que así sea, pero están los testimonios que nos hacen pensar de que hay un gran problema en cuanto al tema de la resurrección en las fuentes cristianas. Vamos a ver ahora lo que es el testimonio del Evangelio de Lucas, que ha sido asociado mucho a Pablo. Pablo no conoce una tradición acerca de María Magdalena, nunca lo menciona en sus cartas.
Tenemos en 1 Corintios 15, 3 al 7 acerca de que él había recibido una tradición antigua. Es la tradición más antigua que se tiene acerca de la resurrección de Jesús. Y tenemos Lucas. Vamos a leer qué nos dice Lucas acerca de la resurrección de Jesús. Y recordemos de que Lucas está asociado mucho al apóstol Pablo, principalmente en lo que es el libro de los Hechos. Sea que haya escrito Lucas el libro o haya sido parte de la escuela paulina, el redactor del Evangelio de Lucas y Hechos conocen las cartas de Pablo. Y vamos a ver cómo maneja lo que es el testimonio de la resurrección. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Aquí habla acerca de mujeres, pero no nos dicen nombres. Más adelante me parece que lo comenta. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás. Aquí tenemos aquí tenemos el testimonio de Lucas, y quiero que observen en el texto que no realmente Lucas desconoce la tradición de que María Magdalena vio realmente literal a Jesús resucitado. Nos cuenta la misma historia que Marcos. Marcos termina con las mujeres que van al sepulcro, encuentran en la tumba vacía y encuentran a un personaje dentro, y ahí termina el Evangelio de Marcos. Lucas retoma la misma tradición, y no existe en la tradición de Lucas lo que es la aparición de Jesús a María Magdalena. Tenemos la aparición a los discípulos, tenemos también a los discípulos y posteriormente la historia de la ascensión. Entonces Lucas concuerda con Pablo de que no existía esa tradición acerca de María Magdalena viendo a Jesús resucitado. Mateo, quien realmente es un maestro realmente literario, no pudo haber sido, esto sí es algo que choca, yo sé, incomoda, pero no pudo haber sido cualquier persona el que haya redactado el Evangelio de Mateo, sino es una persona que desarrolla realmente literatura, utilizando una técnica que se llama midrash, que es alargar la historia de alguna historia bíblica y reescribirla, reelaborarla y extenderlas, aunque tengan de base un relato anterior. Mateo lo hace mucho, lo hace con las tentaciones, la historia de las tentaciones. Es un midrash de un libro deuterocanónico que es el libro de sabidurías. Hay unos versículos que hablan acerca de tentar al Hijo del Hombre. Mateo lo utiliza para recrear la historia de las tentaciones. Tenemos también la famosa tradición de Mateo hablando acerca de la infancia de Jesús, que utiliza fuentes del Deuteronomio
fuentes de la historia de Moisés, el Éxodo, para reelaborar, reescribir y estructurar una nueva historia diferente a la que ya se contó, pero que parte con fuentes literarias anteriores. Tenemos la historia de la infancia de Jesús, que sería otra reelaboración del Evangelio de Mateo. Y tenemos el gran problema de las apariciones de Jesús a los discípulos. Pablo sí nos cuenta apariciones, no nos habla acerca de María Magdalena, que es una tradición más antigua. Mateo ahora sí nos describe, ahora sí, lo que son las apariciones de Jesús, pero el problema aquí es definir si realmente es un midrash. El problema aquí es realmente definir si es un midrash lo que hace Mateo, que principalmente ya hemos visto unos ejemplos acerca de cómo Mateo elabora midrash e historias a partir de fuentes literarias y probablemente historiográficas. Tenemos otro midrash acerca de Mateo condenando a los fariseos, que ya no está escribiendo desde la época de Jesús, sino en su propia época, cuando los cristianos ya eran expulsados de las sinagogas. Por eso ese problema entre Jesús y los fariseos, que les dice víboras, serpientes, eh, tumbas emblanquecidas, pero por lleno están llenos de... Ya saben la historia. Entonces Mateo está elaborando esa historia. El problema es cuando llegamos a la resurrección. Es un midrash elaborado acerca de la última escena de Marcos. No lo sabemos. Entonces tenemos la otra hipótesis, que esta sería otra hipótesis también plausible, y es debido a que ya en la época de Pablo ya habían conflictos acerca de liderazgo de la mujer y tratan de borrar a María Magdalena de la historia. Y esto nos trae otro problema, un problema que toca el autor del Código Da Vinci. Es una novela realmente. El mismo autor lo dice en su libro, es una novela, y no sé por qué se tienen que escandalizar y tomárselo de forma literal. Pero él retoma esa primicia de esa última hipótesis de argumentar por qué la iglesia emergente, la iglesia posterior, cuando ya había un protocatolicismo, le tuvo tanto miedo a una mujer que trató de desaparecerla de la historia. Y por esa razón no encontramos en las cartas de Pablo la mención de María Magdalena. Esa sería la otra hipótesis. Y el problema es esta: ¿por qué la historia trataría de borrar a un simple discípulo de Jesús que era mujer? ¿Cómo una gran iglesia, el protocatolicismo, le tenía tanto miedo a María Magdalena? No lo sabemos. Y eso es lo que ha especulado el autor del Código Da Vinci, de que es probable de que Jesús y María Magdalena hayan tenido una relación, cosa que realmente no dice el texto bíblico. Existen textos que vamos a ver más adelante en el próximo programa, debido a que es largo este tema. Existen textos en los evangelios apócrifos que han sido tomados por este autor, y no solamente ese autor, sino otros autores, para elaborar la relación de María Magdalena y Jesús. Y esto había chocado con la visión de la iglesia, de la comunidad protocatólica, cuando apenas estaba formando la ortodoxia, y por esa razón desaparece de la historia, principalmente de línea paulina. Hechos no nos habla realmente nada de María Magdalena. Pablo no nos cuenta nada de María Magdalena, que supuestamente nos trae la tradición más antigua de la resurrección y las apariciones de Jesús. Y tenemos el Evangelio de Lucas, que retoma la historia que dejó contada Marcos, donde simplemente
las mujeres van al sepulcro y no encuentran el cuerpo de Jesús, sino que encuentran a un personaje y salen y tienen miedo. Entonces Lucas tampoco cuenta nada acerca de María Magdalena y Jesús. Y entonces tenemos estas dos grandes tradiciones en conflicto dentro de nuestro Nuevo Testamento. Tenemos la tradición de que María Magdalena realmente fue un testigo ocular de la resurrección. Y tenemos la otra tradición que nos dice de que realmente María Magdalena no tuvo nada que ver con la resurrección de Jesús como un testigo ocular de la resurrección. Es más, se pierde lo que es en la historia, lo que es este personaje. Vamos a compartir pantalla. Quiero que vean una pequeña gráfica. Oh, desapareció la gráfica. Ahí va cargando, va cargando. Quiero que vean que el nombre de María Magdalena desaparece de todos los libros que posteriormente fueron escritos después de los evangelios. Los únicos que guardan la memoria y la tradición de María Magdalena son los evangelios. Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Juan principalmente nos habla acerca de María Magdalena. Mateo nos habla después y Marcos también nos habla acerca de ella. Lucas simplemente ignora a María Magdalena y recordemos de que Lucas pertenece a la tradición paulina y Pablo desconoce a María Magdalena y por lo tanto no le toma importancia en su evangelio. El evangelio de Juan parece ser que sí le toma importancia y de hecho nos narra algunas cosas entre líneas que nos han hecho pensar de que Jesús amaba a María Magdalena, pero realmente no sabemos si esto es realmente lo que nos trató de decir el evangelista, pero tenemos esa referencia en Juan. Pero recordemos de que Juan ya escribe en el año 100 y por lo tanto es de forma tardía sus comentarios y narrativas. Entonces, como acabamos de ver, María Magdalena desaparece de los otros libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo no menciona nada sobre María Magdalena. Pedro tampoco habla nada de María Magdalena. Santiago, Judas, eh, las cartas de Juan, si es que lo escribió el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, pero parece ser que este Juan que escribe las cartas desconoce a María Magdalena. Entonces, realmente hay muchas cosas que nos hacen pensar de que María Magdalena, o una o dos, o realmente no fue histórico la narrativa de María Magdalena y la aparición de Jesús, o simplemente la quisieron eliminar de lo que sería la historia, de lo que sería la conformación de la iglesia ortodoxa. Tenemos más historia de esta mujer en los evangelios gnósticos. En comparación de lo que llegó a ser parte de los ortodoxos, nuestro Nuevo Testamento está conformada desde esa visión. No nos dicen nada más acerca de esta mujer, pero de la línea que posteriormente fue considerado herética y fue considerado no ortodoxa, nos hablan acerca realmente de algunas cuestiones de María Magdalena y la discusión con la iglesia dominante que es la iglesia petrina y paulina. Vemos cómo estas literaturas hablan del liderazgo de María Magdalena sobre los otros apóstoles. Algo que nos hace pensar qué fue lo que pasó para que esta mujer fuera peligrosa para la iglesia emergente posteriormente. ¿Cuál es el misterio que nos tiene este personaje y que los otros escritores
o los que llegaron a conformar el Nuevo Testamento decidieron borrar de la historia a esta mujer, pero que sin embargo tenemos esas dos tradiciones en conflictos. Como ya hablé, no llegamos realmente a una conclusión, simplemente hemos visto el problema que existe en estas dos tradiciones. María Magdalena, la gran ignorada en el Nuevo Testamento. Siendo María Magdalena la principal persona que vio a Jesús resucitado, sería importante haber hecho referencia a ella. Y también en el libro de los Hechos, pero parece ser que Lucas no le importa la tradición de María Magdalena. La ignora totalmente. Pablo de la misma manera la ignora. No sabemos hasta qué punto también las cartas paulinas fueron, no me gusta decir esta palabra, porque yo sé que incomoda y molesta a muchas personas. No sabemos hasta qué punto las cartas paulinas que terminaron en el canon del Nuevo Testamento fueron editadas para también borrar también algunos elementos de la historia de la iglesia primitiva. Los que quisieron guardar la memoria de esta mujer como una mujer importante en la iglesia fueron los llamados evangelios apócrifos y los evangelios gnósticos, que realmente nos cuentan la otra cara que había acerca de cómo interpretaban a esta mujer en la comunidad cristiana. Entonces, este es el problema que vimos el día de hoy. María Magdalena, la gran ignorada de la historia. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes. Todavía esta es la primera parte. La segunda parte lo vamos a estar grabando más adelante. Y ahora sí, en la primera parte vimos el problema que hay aún dentro del Nuevo Testamento. Y en la segunda parte vamos a estar hablando acerca de la visión o la interpretación de María Magdalena en los libros apócrifos. Vamos a refutar el Código Da Vinci y también otros autores que escribieron la relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pudo haber pasado en la historia hace 2000 años para que María Magdalena por un lado fuera ignorada y por otro lado haya sido alabada entre los apóstoles? Dos posturas diferentes, una que terminó siendo la ortodoxa, otra que terminó siendo herética. Y esto es lo importante también. A veces ignoramos qué dice la tradición apócrifa, pero estos libros son importantes para conocer la evolución histórica, teológica e interpretativa de los acontecimientos que se vivieron en el desarrollo del cristianismo, acerca de cómo habían grupos cristianos que interpretaban de diferentes maneras al Jesús de la historia, cristianismos que interpretaban de diferentes formas y maneras también el conflicto entre la posición de la iglesia dominante y la posición de la mujer en las comunidades cristianas, y por lo tanto todo esto realmente nos habla de la riqueza que fue realmente el desarrollo del cristianismo hasta que realmente llegara a concluir lo que llamamos ortodoxia en los grandes concilios en el 325, cuando ya se define realmente lo que sería herético y lo que sería ortodoxo. Todos aquellos que estaban en contra de las enseñanzas de esa gran iglesia ortodoxa fueron llamados heréticos. Pero antes de eso no había ortodoxa. No había realmente algo que le delimitara entre lo herético y lo ortodoxo, sino que habían diferentes tradiciones e historias de cómo se vivía el cristianismo en la antigüedad. Y es lo importante de conocer también estas literaturas, pero también saber interpretarlas para no caer en el error que cayó el autor de este libro, el Código Da Vinci, que al final de cuentas él lo dice muy bien, es una novela, es ficción, no se lo tomen en cuenta. Pero muchos se lo tomaron en cuenta y aún se empezaron a elaborar teorías de que realmente
el Vaticano escondía la historia de María Magdalena y Jesús, de que realmente habían tenido una relación, y por eso esta mujer fue despreciada en la historia de la iglesia, como también su nombre fue manchada, argumentando en la tradición de que esta mujer era una prostituta, algo que no se encuentra en los evangelios. Se le ha querido dar esa interpretación a algunos textos que no tienen nada que ver con María Magdalena, y esto es lo que causa una gran conmoción en cuanto a hablar acerca de esta mujer. Y otro de los cuestionamientos del libro también que habla: Jesús tuvo descendencia, pudo haber tenido descendencia con María Magdalena. Entonces quiero que vean hasta dónde la imaginación de uno puede llegar al malinterpretar los evangelios apócrifos y los evangelios gnósticos. Pero también nos ponen a pensar, ¿y si sí es cierto esto? ¿Y si es verdad? Pero realmente es ficción, es una novela. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Esperen la segunda entrega. Vamos a hablar acerca de María Magdalena en los evangelios apócrifos, cómo se fue alterando lo que es la visión o interpretación de esta mujer a través del tiempo, hasta llegar a concluir una relación entre Jesús y María Magdalena. Y vamos a analizar también los textos polémicos que se encuentran en los evangelios apócrifos. Entonces, nos vemos. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, denle like, compartan. Ustedes son los que hacen posible este espacio. Y nos vemos en otra ocasión.